Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a este nuestro rinconcito de YouTube. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado dando vueltas y vueltas en el mundo del espectáculo, uno que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, ¿será verdad que Demet Özdemir convenció a Can Yaman de regresar de Italia? Si así es, vamos a meternos de lleno en este cotilleo que tiene a todos en vilo, y créanme, hay detalles jugosos que quiero compartir con ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, porque prometo que este vídeo va a ser de esos que no se quieren perder. Seamos honestos, la vida de nuestras estrellas favoritas siempre nos genera una curiosidad infinita, ¿verdad? Y cuando se trata de parejas que conquistaron el corazón de millones, como lo hicieron Demet y Can en su momento, cualquier movimiento, cualquier indicio, se convierte en noticia. Recordemos que la relación entre ellos fue un verdadero torbellino, llena de química, pasión y, por supuesto, mucha atención mediática. Después de que su historia juntos llegara a su fin, cada uno tomó rumbos distintos, pero fue Can Yaman quien decidió dar un giro radical a su vida profesional y personal, trasladándose a Italia para explorar nuevas oportunidades y, según se rumorea, para encontrar un poco más de privacidad lejos del ojo público turco. Y ahí es donde entra la intriga. Las redes sociales, las revistas de corazón, los foros de fans, todos han estado especulando sobre un posible reencuentro, o al menos, sobre una conexión que va más allá de la amistad. Y la pregunta clave es, ¿tuvo Demet Özdemir algo que ver en el regreso de Can Yaman, aunque sea temporal, a los focos o incluso a Turquía? Es una pregunta que resuena fuerte, ¿no creen? Vamos a poner un poco de contexto. Después de su gran éxito en Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama mundial, la química entre Demet y Can era innegable. No solo en pantalla, sino que esa chispa parecía extenderse a su vida privada, y el público adoraba verlos juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón un poco roto. Tras la ruptura, Can Yaman tomó una decisión drástica. Decidió mudarse a Italia. Se decía que quería enfocarse en su carrera actoral en el extranjero, quizás explorar el mercado europeo, y también se hablaba de un deseo de un cambio de aire, de alejarse de la constante presión mediática que vivía en Turquía. Empezó a participar en producciones italianas, a ser invitado a programas de televisión, y se convirtió en una figura muy querida también en Italia, ganándose el apodo de el turco más guapo de Italia. Y sí, su presencia en la pantalla italiana se consolidó bastante rápido. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series y proyectos que también tuvieron una excelente acogida. Ella siempre ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida privada, pero eso no quita que los fans sigan buscando cualquier indicio de conexión entre ella y Can. Ahora, ¿cómo entra Demet en esta historia del regreso de Can? Aquí es donde las especulaciones se vuelven más interesantes. Se ha hablado mucho y cuando digo mucho me refiero a rumores y fuentes cercanas, que aparecen en diversos medios, de que Demet podría haber jugado un papel importante. Algunos sugieren que a pesar de su separación, mantenían una buena relación, o al menos, un respeto mutuo que les permitía comunicarse. Y es en esa comunicación donde algunos ven la clave. Imaginen la escena, Can está en Italia, construyendo una nueva etapa. Demet desde Turquía viendo su éxito, quizás preocupada por él, o simplemente por el reencuentro profesional. Se habla de que Demet podría haberlo animado a aceptar ciertos proyectos en Turquía, o quizás a volver temporalmente para eventos especiales o incluso para filmar algo juntos. Los fans, que nunca han olvidado la magia que crearon, siempre están deseando verlos reunidos en la pantalla, y esa esperanza alimenta mucho este tipo de rumores. Hay incluso quienes aseguran haber visto a Demet y Can juntos en Turquía en momentos clave, o que han coincidido en eventos privados. Estas son, por supuesto, las típicas filtraciones, que a veces son difíciles de confirmar, pero que alimentan la narrativa. La idea de que Demet, con su influencia y su cariño, pudiera haber sido el empujón que Can necesitaba para reconsiderar su permanencia en Italia o para volver a conectar con su público turco, es una idea muy romántica y para muchos fans bastante plausible. ¿Por qué sería esto creíble? Bueno, en el mundo del espectáculo, las conexiones personales y profesionales a menudo se entrelazan. Si existía un vínculo fuerte entre ellos, es natural pensar que uno podría influir en las decisiones del otro. Además, la carrera de Can Yaman en Italia ha sido exitosa,
pero Turquía es su hogar profesional en muchos sentidos. Volver, aunque sea de forma esporádica, podría ser una decisión estratégica o emocional. Y si Demet estuvo ahí para sugerirlo o apoyarlo, pues eso sí que es una historia. Una de las hipótesis más fuertes que circulan es que Demet podría haber sido clave para que Can aceptara participar en algún proyecto específico en Turquía, o incluso para que asistiera a eventos donde su presencia sería un gran acontecimiento. Pensemos en la posibilidad de que Demet, como amiga o expareja con una buena relación, pudiera haberle dicho algo como: Can, sé que te gusta Italia, pero tu público en Turquía te adora, ¿por qué no vuelves para esta oportunidad? Y Can, confiando en su criterio, podría haber considerado esa opción. Además, no olvidemos la parte de la verdad. A menudo la verdad detrás de estos rumores es una mezcla de hechos reales, interpretaciones y, sí, un poquito de wishful thinking por parte de los fans. No siempre hay una confirmación oficial, pero las pistas, los gestos, las coincidencias, todo suma. Y en este caso, las pistas, según muchos, apuntan en una dirección interesante. Consideremos también el impacto mediático. La noticia de que Demet Özdemir convenció a Can Yaman de volver de Italia sería, sin duda, un titular enorme. Sería una demostración de poder de atracción de Demet y de la conexión que aún existía entre ellos, al menos a nivel profesional o de amistad. Es el tipo de historia que vende, que genera clics, que mantiene a los fans enganchados. ¿Significa esto que están juntos de nuevo? Definitivamente no es lo que se afirma, y es importante ser claros con eso. Lo que se sugiere es que en el contexto de la carrera y las decisiones de Can, Demet podría haber tenido una influencia positiva, un papel de consejera o animadora. Es la idea de que a pesar de la distancia geográfica y de la separación sentimental, la amistad o el respeto mutuo persistía, y esa conexión fue lo suficientemente fuerte como para tener un impacto en su vida profesional. Por otro lado, también hay que ser cautelosos. En el mundo de las celebridades es fácil que un saludo casual, una coincidencia fortuita o una palabra de aliento se magnifiquen hasta convertirse en rumores gigantescos. Podría ser que simplemente se cruzaron en algún momento, o que se saludaron por mensajes, y eso fue interpretado como algo mucho más grande. Es una posibilidad. Sin embargo, la persistencia de este rumor, y la forma en que se articula, sugieren que hay algo más que una simple coincidencia. La idea de que Demet, con su carisma y su éxito, pudo haber influido en Can para que volviera a considerar su público en Turquía o para que regresara a ese país, es una narrativa atractiva. Es una historia de influencia, de amistad duradera o de un lazo que trasciende las relaciones románticas. Imaginen que ambos están en contacto, y Can está dudando sobre una propuesta en Turquía. Le pregunta a Demet, como a una colega y amiga de confianza, qué piensa. Y ella, conociendo el mercado, conociendo a su público, y quizás con un cariño genuino por él, le dice: creo que deberías hacerlo, te va a ir genial. Ese simple consejo, esa validación, podría ser suficiente para inclinar la balanza. Y no olvidemos la parte emocional. Si hubo un cariño real entre ellos, es natural pensar que querrían lo mejor el uno para el otro, incluso después de la ruptura. Demet podría haber visto un potencial en Can en Turquía que él mismo estaba pasando por alto en ese momento, enfocado en su nueva vida en Italia. Y ella, como alguien que lo conoce bien, podría haberle recordado ese potencial. También es posible que los propios fans, al ver la separación y el traslado de Can, hayan deseado fervientemente una conexión que los mantuviera cerca, y hayan interpretado cualquier pequeño indicio como prueba de que Demet estaba influyendo en él. La esperanza de verlos juntos, ya sea en una relación o en un proyecto, es muy poderosa. En resumen, la idea de que Demet Özdemir convenció a Can Yaman de volver de Italia es un rumor muy persistente en el mundo del espectáculo. Si bien no hay una confirmación oficial directa, la narrativa se basa en la fuerte conexión que tuvieron, en la admiración mutua que parece existir, y en las oportunidades profesionales que se han presentado para Can en Turquía tras su estancia en Italia. La interpretación más extendida es que Demet, como amiga o expareja con una buena relación, pudo haber sido la voz que lo animó a reconsiderar su regreso o a aceptar ciertas propuestas en su país natal. Es una historia que habla de influencia, de amistad y del poderoso lazo que a veces se forma entre colegas. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado este intrigante rumor, hemos analizado las diferentes interpretaciones y hemos tratado de poner un poco de luz en este misterio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet tuvo algo que ver en este supuesto regreso?
Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo que siempre leo todo y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme.